investigador social, un hombre del arte. En esta oportunidad tengo el gusto de presentar a Rafael Tapia Rojas, sociólogo, de gran trayectoria en el país, trabajó mucho tiempo en la Universidad Católica, enseñó, y su último trabajo fue en el Fondo Editorial del Congreso y después asesorando a muchos en temas sociales. Ha escrito artículos muy especializados y por eso queremos pues que él pueda darnos esta tarde un brochazo, una panorámica de lo que él sabe. Entonces, ¿cuál es el título de su conferencia hoy día? Juan Croniquer, José Carlos Mariátegui, la aventura de la comprensión por la sensibilidad. Yo creo que hoy día he visto un video de Rafael, ¿no?, donde él muestra todo lo que sabe acerca de la historia del Perú y de sus personajes de la historia del Perú, y creo que él lo va a hacer muy bien. Entonces, no les puedo pedir aplausos porque no hay aplausos, pero sí mucha atención, porque estos miércoles de actualidad están preparados con mucho esmero y justo tratamos de que sean los mejores expositores de nuestro medio intelectual. Bienvenido, Rafael, un gusto que hayas aceptado venir. Sé de tu agenda tan apretada, porque tienes varias cosas entre manos, varios escritos que entregar, etcétera, pero que has querido conversar con nuestros estudiantes y amigos, porque esto es en general. Muchas gracias y adelante, Rafael, te esperamos. A ver, ¿ahora estoy? ¿Sí? ¿Se me escucha? Disculpen. ¿Aló? ¿Aló? Se te escucha muy ¿Aló? bien, Rafael. Se te Ya. escucha muy bien. Enrique, gracias por la invitación. Vamos a plantear en esta comunicación, en este encuentro, una hipótesis, una forma de entender a un personaje que sin duda en la trayectoria de quienes condensaron la posibilidad de pensar al Perú sobre sí mismo, de enfrentar sus problemas fundamentales para poder resolverlos, estuvo José Carlos Mariátegui. Si hiciéramos una panorámica general de quienes piensan para actuar, piensan actuando, encontramos a varios que algunos por su lejanía no pudieron sino formular una propuesta de nación desde, por ejemplo, la raigambre criolla cristiana, desde su ser mestizo como Garcilaso. Él no pudo venir al Perú y formuló unos comentarios fundamentales para entender esta vertiente, esta trayectoria del Perú desde sus raíces mestizas, pero proponiendo un cristianismo que soporte una visión determinada. Él también va a sostener, obviamente, una visión muy específica sobre ese cristianismo en relación con un ideario inca. Igual ocurre con Román Pomar de Ayala. Román Pomar de Ayala proyecta, esta vez sí, desde una raigambre nítidamente originaria, indígena. Él desarrolla, por el mismo tiempo de Garcilaso, una propuesta sumamente compleja que recién está siendo revisada, reestudiada para comprender cabalmente qué tipo de cristianismo inventa Román Poma y propone a su vez, no desde el Cusco, sino desde el Valle de Sondondo, desde la dimensión más regional de los habitantes Lucana, Santa Marca, Chipao, y que se extiende, llamémoslo así, a la macrocomunidad que forma con los huancas, con los angaraes, con el complejo de esta región. Y una propuesta que no viene ni de lo mestizo, llamémosle así, proyectado a una propuesta criolla como Garcilaso, o desde lo indígena que proyecta una apertura sin duda, porque él admite en su propuesta también la presencia de los españoles que deberían quedarse en las ciudades. Estamos hablando de 1610, se da también una propuesta muy interesante
en la vertiente criolla, con Buenaventura Salinas, y en 20 años después, 30 años después, si uno mira bien toda la producción de este hombre, de la muerte de Guamán Poma. Esas tres vertientes son fundacionales, son vertientes que nos permiten pensarnos en tres posibilidades. Y hay que esperar, hay que ver transcurrir cómo fructifican estas ideas. Alberto Flores Galindo señala que en la rebelión de Túpac Amaru hay una propuesta donde las ideas de Garcilaso, de un mundo inca reconstruido utópicamente, van a ser fundamentales. No va a calar, porque no puede acceder a Guamán Poma Túpac Amaru, pero en Túpac Amaru se expresa un complejo de ideas, se expresa una propuesta específica que es derrotada. Luego, con la independencia, se cristaliza una propuesta republicana muy, llamémosle así, estructurada, con José Faustino Sánchez Carrión, que mira desde una visión mestiza y criolla el Estado republicano. Uno puede seguir viendo quienes están pensando el Perú en sus dilemas fundamentales, en sus problemas estructurantes fundamentales, y llega a Juan Bustamante. Juan Bustamante, de raigambre indígena y de raigambre criolla, criolla arequipeña, indígena aymara y quechua por la madre, va también a proponer, con su acción sobre todo y con su presencia, su discurso parlamentario, una idea del Perú, una propuesta para el país más liberal, abierta al asociacionismo social de todos los grupos, bajo un concepto de defensa de las comunidades indígenas, pero a la vez de proyección de un mercado moderno libre y que nos conecta con el mundo. Bueno, sabemos la suerte del diputado Juan Bustamante, va a ser decapitado y su memoria va a quedar ya impregnando el horizonte mítico de las rebeliones posteriores que ocurren en nuestro país, justamente en las rebeliones que ocurren en tiempos en los que nos vamos a acercar, que son los tiempos de la segunda década del siglo XX, y ahí está Juan Kronecker. Pero Juan Kronecker, probablemente, porque ya dominaba el francés desde los 8 o 9 años, probablemente en la biblioteca del sastre que le daba trabajo a su madre, un sastre francés muy reconocido en Lima, al que iba con su madre a entregar los trabajos y él se quedaba y no jugaba, sino se ponía a leer lo que encontraba, habrá visto la tapa del Perú contemporáneo en francés, tal vez, de García Calderón, pero con seguridad leyó a García Calderón cuando ya él desarrolla una reflexividad amplia, profunda, en su experiencia inmediata a su partida a Europa y luego a su regreso de Europa. En García Calderón, que tampoco vamos a encontrarlo protagonizando un debate personal en el Perú, él va a escribir tal vez uno de los más sólidos ensayos desde una perspectiva liberal y conservadora, sumamente estructurada, que nos permitió en el fondo editorial publicar la primera edición masiva, al alcance de todos, en español, recién hace unos 20 años, 15 años. El libro fue publicado en 1905. Y llegamos a otro pensador fundamental desde el catolicismo conservador, él sí muy nítidamente ubicado desde ahí para proyectarse, Víctor Andrés Belaúnde,
quien sí va a tener que ver con Mariátegui en una discusión que no pueden, no hay una discusión directa entre ambos, a pesar de que uno es aludido por el otro. Mariátegui alude a García disculpen, a Víctor Andrés Belaúnde, y Víctor Andrés Belaúnde le responde con un libro fundamental. Ya para esto no hay manera de que la polémica continúe, Mariátegui ya había muerto. Otra condensación importante que se construye de alguna manera en el horizonte que inaugura Mariátegui, porque es con Mariátegui que va él definitivamente a hacer una incorporación de su pensamiento, una reflexión en política general, es José María Arguedas. Él confiesa que por los caminos de los 7 ensayos alcanza a ver un problema para él fundamental que lo puede enfrentar desde su experiencia en el mundo indígena, muy interior, muy desde dentro, que tiene desde su niñez, desde su primera infancia. Y va a ser un lector de Mariátegui que formula una otra interpretación general para el país, y él es Alberto Flores Galindo. Entonces encontramos en un nudo importante a Mariátegui, en el nudo en el que él propone una reconciliación del Perú con sus raíces originarias, con el proceso que el Perú va a experimentar desde tiempos previos a la llegada de los españoles, y que en el momento, en los 500 años de esta experiencia de contacto, de intensidad, de relaciones, de cruce cultural con el mundo occidental, va a producirse una disyunción fundamental, un problema gravitante que Mariátegui va a enfrentar. Y es justamente cómo imaginar y cómo proyectar y cómo construir una sociedad que permita reinscribirse y a la vez transformar esta matriz originaria. Mariátegui lo hace con una genialidad creativa, con una capacidad reflexiva que se asienta en una propuesta que Manuel Lévano Chumpitaz, un anarquista, su hijo, otro anarquista, panaderos, ambos obreros panaderos, Delfín Lévano, y el propio Manuel González Prada, un poeta anarquista, y sobre todo una formulación que va a trazar un colectivo anarquista, que es la protesta, de una comunidad, de un comunitarismo, lo que ellos llaman un comunismo anarquista, libertario, donde se asentaría más allá del Estado y más allá de el anclaje religioso, una sociedad que se autorrealiza emancipándose a través de estas fuerzas comunitarias que anidan en los pueblos originarios, básicamente pensando en las comunidades y las formas de organización del trabajo comunal andino en el Perú. La propuesta del comunismo andino libertario, que recoge los elementos fundamentales de Kropotkin, aquí se leyó mucho a Kropotkin, a diferencia de la preferencia de González Prada, que es por Bakunin. Estos anarquistas obreros van a tener una relación muy activa con Kropotkin y con Eliseo Reclus, ambos geógrafos que van a plantear esta posibilidad de una descentralización de todo el mundo del trabajo en federaciones, en todo el globo terráqueo, que van a autoproducirse, autogobernarse
generando riqueza a través de formas de cooperación y de ayuda mutua. Después de la revolución efímera, de la ruptura efímera que significó en París en 1871 la Comuna, es decir, los trabajadores, los artesanos, los artistas en París tomaron control directo de la ciudad por 2 meses y generaron una forma de establecimiento nuevo del orden económico, cultural y político. Fue una comuna que se autogobernó por 2 meses y medio, brutalmente reprimida. También el propio Marx va a sentir, diríamos, la necesidad de reflexionar sobre esta variante rural, indígena, comunitarista, apelando a las formas que adopta el MIR en Rusia en las últimas etapas de su vida. Y estos personajes, Kropotkin, Reclus y Marx, llegan a nuestro país. Marx no es obviamente una lectura, sino por oposición a él, que realizan los anarquistas, y se formula esta idea de un comunitarismo sobre el cual se construya una sociedad que libere las posibilidades del trabajo de anclajes precisos en formas que consideraban de externalización por parte de la mercancía en la que se convertía la vida misma. Mariátegui entonces tiene un antecedente en la tradición anarquista, pero Mariátegui va a innovar drásticamente a su regreso a Europa, porque él tiene su propia comuna en París. Él va a llegar a Italia, va a estar en Turín, va a asistir al Congreso de Livorno, va a ver cómo se desarrolla la presencia de una revista fundamental, el Nuevo Orden, que anima la izquierda del Partido Socialista Italiano, donde el protagonista es Antonio Gramsci, de, curiosamente, biografía parecida a la de Mariátegui, hijo de procedencia campesina del sur de Italia, obsesionado por la posibilidad de una autoemancipación a través de formas de presencia permanente y socialmente instituida, de un poder social instituido en consejos de fábricas. Esta idea de Gramsci la va a leer, la va a conocer Mariátegui en las lecturas que tiene en este congreso y antes de él y después de él, y visita los consejos obreros, se entusiasma con esto, y hasta logra, al parecer, vivir la experiencia de conocer a uno de los más brillantes agitadores sociales y evangelistas del nuevo orden anarquista, que es Enrique Malatesta. Bueno, Mariátegui adhiere a un tipo específico de método para comprender y para responder al desafío de construir formas distintas de orden social, en el caso de él, enamorado de las formulaciones que está viendo en el curso de la experiencia de los consejos de fábrica de Turín, y cuando regresa se encuentra con una experiencia que ya había para él madurado notablemente. Lo que él dejó al partir era una sociedad convulsionada. Se había logrado rebajar la jornada laboral de 14 a 10 horas en el año 11, y él ya como parte de la acción el año 19 de 10 a 8 horas. Y él doblemente interviniendo en la acción, a pocos de conquistar las 8 horas, creó un espacio muy importante, un periódico, un vespertino que se llamó La Razón, en el que se expresó un movimiento de las mujeres anarquistas y de las feministas de Lima por la rebaja de los alquileres en la ciudad y del precio en general, de los productos de pan llevar. Mariátegui fue protagónico en la reforma universitaria, estuvo muy interviniendo desde dentro de la Facultad de Letras de San Marcos, hizo reportajes a los protagonistas, y también hizo lo mismo con las lideresas de raigambre anarquista y no anarquista que
o liberal a secas que protagonizaron este movimiento que se desbocó y produjo una cantidad enorme de muertos en la ciudad de Lima. A las 8 horas no había producido ningún muerto. Y en esas circunstancias es cuando él sale del Perú, bastante vinculado con el anarquismo. Su periódico La Razón tenía una página entera que era una ventana a la palabra de Delfín Lévano y sobre todo de un destacado y magnífico repartidor de pan y anarquista que se llamaba Leopoldo Urmachea. Es más, Mariátegui se vincula con el anarquismo fuertemente porque Leopoldo Urmachea propone, después del fracaso y la derrota de la reivindicación para que se rebaje el precio de las subsistencias y los alquileres, propone que, sin embargo, ese mismo comité, una vez que con la acción de La Razón que habían liberado a los 3 grandes líderes de ese movimiento, por cuya prisión se desbocó y se produjo las muertes que acabo de referir, Adalberto Fonquén, el gran carpintero y magnífico, parecido a Malatesta en su capacidad de agregación en el discurso callejero que fue Nicolás Gutarra, y un fabricante de zapatos, un zapatero magnífico también en el verbo y en la organización, que fue Carlos Barba. Estos 3 con certeza cercanos al Mariátegui de 1919, de mayo del 19, van a protagonizar una reunión ahí en los talleres y en las que eran a su vez espacio de edición del periódico de Mariátegui y de Falcón, La Razón, y van a publicar sendos discursos, entre ellos el del propio Mariátegui. En esas circunstancias, ese comité propuesto para que organice en el Perú una federación de sociedades autoemancipadas anarquistas que se llame la Federación Obrera Regional Anarquista Peruana, asume La Razón, el periódico Mariátegui, como el programa de acción de junio, julio, en pleno ascenso de la guía al poder. Y es tal vez la presencia de un periodista que ya tenía por vez primera la posibilidad de dirigir un periódico directamente, ese es el Mariátegui, sobre sus 26 años, antes de partir a Europa, que tiene esta relación activa con el movimiento anarquista, que repito, tuvo una de cal y otra de arena, tuvo un triunfo con la rebaja de la jornada laboral, una gran conquista en el curso de la organización del trabajo en el Perú, y bueno, de arena, porque no se logró la rebaja de las subsistencias. Sin embargo, el tener un periódico de la envergadura de La Razón y la acogida de La Razón debió de incidir mucho, y la beligerancia contra la guía que mostró Mariátegui con su artículo que calificaba a su gabinete como un personal senil y claudicante, para que lo extrañen del Perú con una fórmula que le tocó a él, la de ser un propagandista, periodista del Perú en Europa, pero que no le tocó al otro que estuvo sí protagonizando también con él un comité de propaganda socialista, su jefe político inmediato anterior, que fue Luis Ulloa Cisneros. Personaje clave en la historia de Juan Croniquer es con él, con Luis Ulloa Cisneros, que se abrió para el Perú por vez primera desde 1916 hasta la crisis del 19, que lo deportan. A él sí lo acusan penalmente de ser el inspirador de las muertes en esta práctica insurrección femenina y obrera y popular de Lima y del Callao de mayo de 1919. Él va a afincar en Barcelona, no vuelve más al Perú y muere en los años 30, luego de ya dedicarse básicamente al trabajo como historiador que era intelectual. Pero, volviendo al punto con el que empezamos, nutrido él de esta experiencia anarquista, de esta propuesta libertaria de comunidades autoemancipadas que se federan para poder intercambiar y para poder realizar el trabajo bajo formas cooperativas,
va a encontrarse a su regreso con tres figuras fundamentales para construir la imagen que tiene o la propuesta que tiene de un socialismo andino fundado en las comunidades, en la cooperación, en el trabajo, en la cultura que se desprende de él en el mundo originario andino. Uno es, sin duda, el impacto que tiene en él este anarquismo comunitarista andino, libertario, en la figura de Ezequiel Urbiola y de Carlos Condorena. Ambos, cuando regresa de Europa, van a protagonizar sendas discusiones, acuerdos para poder afiatar lo que ya Leguía había permitido, que era una intangibilidad de los derechos indígenas en las comunidades, afiatarlos para justamente reivindicarlos y pedir la devolución de las tierras a los hacendados que las habían tomado por las vías nada legales del control que manejaban sobre los jueces y sobre los gobernadores. Mariátegui va a observar cómo entonces su primera relación con el Perú es en la sesión del tercer Congreso Indígena, donde luego de él elogiar a Lenin y a la forma como está construyendo los soviets en la Unión Soviética, él va a asistir y ver a los indígenas anarquistas convocados por otros dos personajes claves para él. Leguía obviamente va a ser el auspiciador, al que le llaman el Viracocha, los dirigentes indígenas, y va, como repito, a percibir que está frente a un movimiento social de vasta envergadura. Él ya había advertido este movimiento antes de partir de Europa en la figura de Rumi Maki, pero esta vez ya ve directamente y conoce a Ezequiel Urbiola y admira a Ezequiel Urbiola y dice, yo quiero ser como Ezequiel Urbiola, y se proyecta en Ezequiel Urbiola. Cuando él escribe unos 3 años después, cuando muere Ezequiel Urbiola, va a decir ello, que en Ezequiel Urbiola se signa la figura del indígena socialista que él proyecta para el Perú. Y en ese movimiento, él percibe, repito, la fuerza de la comunidad indígena dispuesta a organizarse más allá de lo estrictamente interno, su fuero territorial, y conoce a quien le va a dar a él una pieza fundamental para pensar el cooperativismo socialista indígena, societarista, más allá del Estado también, aunque él sí formula, no lo escribe, pero formula una apertura para pensar un Estado en transición al fortalecimiento de este poder social inscrito en formas de cooperación territorializadas. Y es Hildebrando Castro Pozo quien va a adherir a la corriente que se inaugura a partir de este momento. El otro personaje importante es Luis Balcarce, con quien al momento que va a conocer su razonamiento sobre la historia andina, marcado además por una fuerte carga utópica respecto de las posibilidades de los ayllus y la mancomunidad de estos y las parcialidades en los Andes, y termina con Balcarce su aproximación al estudio del Perú y formula a través de la inauguración de su revista, que la va a construir estéticamente. Él era una persona que ya tuvo una experiencia de una especie de preamauta con nuestra época. Esta vez lo hace con un notable pintor indigenista y grabador, José Sabogal. Bueno, cuando Mariátegui entonces, apoyándose en los estudios de las comunidades del centro que hace
que se moderniza bajo formas cooperativas, que realiza Castro Pozo, y en el utopismo de una proyección mayor de una autonomización andina formulada por Valcárcel, va a decirle a su querido amigo entrañable, que ya había adherido a una propuesta más estatalista, el socialismo más ligada a un control del partido político en el Estado, que va a reorganizar toda la sociedad como individuos, van a liquidar las formas cooperativas en el campo soviético. Kropotkin va a ser violentamente atacado por Lenin, estando Lenin vivo, a quien le habían dado a Kropotkin por un tiempo inicial de los soviets con el propio Lenin, la posibilidad de ver el asunto del fortalecimiento y la expansión de los mires o de las comunidades rurales indígenas rusas, y luego ocurre eso que les digo, una liquidación de todo lo que se llamó el populismo, el anarquismo ruso. Los dirigentes de estas conformaciones indígenas fuertemente vinculadas a tradiciones naturalistas en Rusia, y quien va a inscribirse en estas formulaciones, en este tipo ya de primacía del partido y el Estado sobre la sociedad, es un notable, digo yo, notable en el sentido de que va a tener un protagonismo también importante para Mariátegui, Falcón, César Falcón. Bueno, Falcón y Mariátegui habían decidido formar una comisión, un partido comunista, adherirse a un partido comunista en París, y efectivamente Mariátegui lo hace una relación muy todavía inicial, pero cuando llega al Perú y está viendo la experiencia de un movimiento indígena bajo dirección parcial pero importante del anarquismo comunitarista agrario, y va también a ver la formulación de Leguía a través de este personaje clave que es Hildebrando Castro Pozo, va a replantearse y va a reconstruir, va a redefinir lo que había acordado con Falcón. En realidad no se sabe si le contesta o no, supuestamente le contesta, debió ser con una simple carta, informe de carta para decirle que estaba estudiando el Perú, pero definitivamente desde 1923 para 24 que llega esta carta, Mariátegui ya está empeñado en 25 en formular una propuesta distinta a través de este proyecto de dirigir un convencimiento, proyectar una hegemonía intelectual y moral de lo que él comenzó a construir también como categoría útil, la toma de Sorel, de civilización de trabajadores indígenas. Esta formulación de la civilización proletaria mundial, y también en el caso de los Andes indígenas, es una formulación que le permite a Mariátegui recoger toda la experiencia del anarquismo. Los anarquistas habían trazado categorías distintas, hablaban de una presencia de los trabajadores donde el factor artesanal era decisivo, era clave, o sea, la idea de autoemancipación en el caso anarquista estaba naciendo y formulado en el Perú desde 1905 hasta 1926. Toda la protesta se construye básicamente sobre la construcción de la autoemancipación de los trabajadores a través de un despliegue intelectual y en el arte de independientes, autónomos, y donde los trabajadores dependientes, fabriles, formaban parte de este contingente. O sea, la idea de un trabajador intelectual es una formulación anarquista que recoge Mariátegui bajo esta idea genérica de civilización de los trabajadores en los Andes indígenas. Con esta operación,
él va a proyectar con la revista Mauta una hegemonía que va a abrirse al conocimiento del Perú a través del arte. Es decir, algo muy importante en Mariátegui, y yo creo que su libro, 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, ha podido tener otro nombre, porque el ensayo más grande y la puerta más grande para conocer el Perú, ahí donde él formula, diríamos, las formas interiores, sociales, subjetivas y culturales más complejas de lo andino, es en su ensayo del proceso de la literatura, y cuando él va a mirar a fondo a Vallejo, cuando él va a mirar a fondo a Estelucín, y va a mirar a fondo en general a la literatura y al proceso literario indígena. Y entonces Mariátegui es, y se va a ver en toda la revista Mauta, quien va a adentrarse en el mundo del arte, en la poesía, en la novela, en el cuento, en esa mixtura que es poesía y cuento, que va inclusive a publicar Deslumbrado, que es La Casa de Cartón de Martín Adán. Él va a permitir que la anticipación de lo nuevo, la anticipación de lo que está procesándose como nuevo, de lo que está pensado con el establecimiento cultural para proyectar una nueva cultura, desde una movilización creativa, desde una movilización subjetiva, social e individual de la imaginación creativa, ahí se va a colocar para pensar el Perú. Y esto va a ser algo fundamental, porque para poder pensar desde la subjetividad movilizada, desde el anclaje imaginativo de la subjetividad movilizada en la acción, él tenía que asumir que eran vastas y nuevas y siempre concurrentes las reflexiones que se pensaban en la polémica. Esto lo va a desarrollar magníficamente Alberto Flores Galindo en su ensayo sobre Mariátegui, La agonía de Mariátegui. Es decir, Mariátegui va a ser capaz de poder asumir de Proudhon su idea de la familia de los productores, su idea de la importancia de las relaciones interfamiliares en el cuerpo del trabajo colectivo, cosa que no hace Marx. Para Marx la familia va a ser simplemente colapsada por un capitalismo que termina enajenándolo todo, y a la vez Mariátegui va a poder apelar a Gobetti, a Labriola, a Sorel, va a poder beber de diferentes fuentes para construir en polémica, en discusión con interpretaciones alternativas, lo que poco a poco va revelando, siempre contingente, siempre en construcción, siempre abierto a modificaciones. Este método que él va a reconocer como marxista para él, porque es en el marxismo historicista que bebe de Benedetto Croce y que bebe del historicismo italiano, él va a través de este método a abrirse al universo de herramientas conceptuales con la cual puede interpretar lo que está anticipando una obra artística, un poema, una narración, una pintura, una obra musical y también una pieza de danza moderna. Es esta posibilidad de mirar, de comprender a través del arte, con una apertura y siempre tratando de ser sinceros en definir un concepto, en definir un punto de vista para poder justamente dialogar nítidamente con quien tiene otro y con la expectativa de que pueda ambos modificar sus puntos de partida.
Es algo que nos deja Mariátegui ahora y que nos lleva a pensar en la productividad del conocimiento a través del arte. Y la pregunta, entonces, que me hago es cuándo empieza él a construir esta forma de comprender, esta forma de poder construir síntesis nuevas, lecturas nuevas, visiones nuevas para la acción. Y me doy con la sorpresa, y en eso sigo a Gonzalo Portocarrero, que esto ocurre desde antes. Esto ocurre desde cuando él, desde el primer momento, desde el primer artículo que describe el mundo social, el mundo de la vida de Lima, en 1911, con 16 años, al trazar la crónica de la moda. Él está viendo cómo es que aparece la moda en la ciudad y va a interpretar. Dice, en mayo de 1911, escrito ya está este artículo, ha ocurrido un acontecimiento que en nuestro concepto marcará el comienzo de una nueva era de progreso para el uso de la jupe culotte en Lima. Miss Mary Robinson Wright ha ejecutado el viernes último un paseo matinal por nuestras calles centrales, ataviada con una correcta y lujosa falda pantalón. Era el modelo que vestía la distinguida escritora norteamericana un traje delicioso, de lana azul marino, con adorno de seda negra, en que el pantalón quedaba casi completamente velado por una encubridora sobrefalda. Miss Mary Wright se paseó por donde quiso, sin ser absolutamente molestada. Todos la veían pasar dirigiéndole miradas de curiosidad y admiración. Hasta entonces, solo dos jóvenes y bellas artistas se habían puesto la revolucionaria falda. Ahora, es una correcta y elegante yankee la que luce la jupe culotte. Repetimos, este acontecimiento marcará el comienzo de la generalización del uso de la nueva manera de vestir. Está, pues, muy cercana la realización de la perspectiva de ver a todas nuestras limeñitas ataviadas con elegantes trajes de odaliscas, que irán delatando al paso la delicada línea de los contornos y ritmando al andar una música armónica y suave. Esta nota de Juan Croniquer la titula La moda harem y la subtitula Lo que dicen los modistos parisienses, las evoluciones de la moda de los trajes amplios a la falda pantalón. Bueno, este es uno de los primeros artículos que a los 16 años José Carlos Mariátegui va a ofrecer a la lectora y al lector de la ciudad. Como dice Mirko Lauer, ya Lima, desde 1905, y esto va a ser muy fuerte, siguiendo a Rosemary Toth, que da claramente las cifras de una ciudad que tiene ya un polo significativo de clases medias vinculadas a la burocracia privada de empresas nuevas, emergentes y exportadoras, no solo comerciales, sino también fabricantes textiles. Hay cerca ya en 1905 de cerca de 8 grandes fábricas textiles que nos convierten en ese momento un productor importante en América del Sur. Y en fin, tenemos un sinnúmero de plantas de procesamiento de vinos para sobremesa. Tenemos también un despliegue importante en cigarrillos y otras industrias de consumo final. Y obviamente también hay una constitución
significativa de la burocracia pública, y la ciudad va a tener entonces, por vez primera, un núcleo crítico de lectores, una ciudad letrada nueva, de clases medias nuevas, que van a poder, en el síntoma de una modernidad, de un nuevo Burgo internacionalmente en expansión, recepcionar la moda norteamericana en este momento, que la advierte José Carlos y que la describe. En fin, la propuesta que uno va a encontrar, o más que la propuesta, la mecánica, la forma que adquiere en Mariátegui el método, si se le puede llamar así, por el cual él puede describir a profundidad y a la vez dar casi transcripciones diáfanas del acontecer en el mundo de la vida, es algo que no pierde hasta el final de su vida. Y es la exposición a través de la acción de su sensibilidad movilizada. Es el exponerse con cuerpo y sensibilidad y toda la capacidad, diríamos, intelectiva y emocional a una experiencia, lo que a él le permite registrar en su memoria o en apuntes aquello que luego le permite interpretar. Y cuando él va a escribir, no hace más que revivenciar desde un sentido que ha logrado atrapar en ese distanciamiento de la experiencia por él vivida, para poder cabalmente producir crónicas excepcionalmente frescas, transparentes, con sentidos que han organizado lo fundamental de la experiencia y que proyectan algo nuevo para quienes leen o quienes quieren actuar de otra manera. Este método de comprensión en Mariátegui lo lleva a experiencias radicales. En junio de 1616, él, por ejemplo, junio hacia julio y hacia el invierno, va a atreverse a cruzar en una ciudad que había logrado un número significativo de incremento en su parque automotor, al lado de las carrozas, de los carros jalados por caballos y de los tranvías jalados por caballos, que eran para el tramitar, diríamos, de la nueva Lima que se había abierto allende las avenidas que se construyen sobre la muralla de Lima, que es arribada 40 años antes, que fue derribada 40 años antes. Aparece el tranvía eléctrico ya Chorrillos y las primeras motocicletas en la ciudad. Y obviamente los autos lujosos y no lujosos que recorren Lima. Y se había formado efectivamente un cruce muy complicado de carretas a caballo, de autos, de motos y del tranvía eléctrico en la desembocadura que hace La Colmena en lo que en ese momento era la Plaza San Juan de Dios, hoy Plaza San Martín, y que tenía una bocacalle fundamental que era que le llamaba la calle Bosa, que abría el Jirón de la Unión hasta la Plaza de Armas. Esa desembocadura era obligada para Juan Croniquer, para José Carlos Mariátegui, que en ese momento no existía, ni siquiera como José Carlos Mariátegui, o sea, de José del Carmen Mariátegui Lachira, se nombra desde 1911 Juan Croniquer. Para Juan Croniquer, que así lo conoce en la ciudad, el que acaba de decirle a la ciudad que se va a imponer una nueva moda, que estén alertas, que se pongan expectantes las limeñas modernas, fundamentalmente las jóvenes de clase media. Juan Croniquer tenía que salir de la prensa que estaba a 3 cuadras de la desembocadura a la calle Bosa, para en la noche, después de cenar en Palais Concert,
cruzar los 50 metros que van a la desembocadura de la Colmena hacia la plazolita que lo lleva al Teatro Colón para la función de cierre nocturno. Entonces Mariátegui va a deliberadamente proponerse una experiencia riesgosa. Quiere sentir el miedo, quiere ver los pliegues interiores del miedo ante la probabilidad de un choque o de lo que puede ocurrir en ese cruce, y lo hace. Él dice que lo hace con un amigo al que llama M, probablemente lo hizo solo, o tal vez sí acompañado, o probablemente si lo hizo solo, inventa a M para poder generar en la redacción de su experiencia, en la presentación de lo que él descubrió en su experiencia, implicar al lector, como que si M, el lector, caminara con él, cruzara con él esa encrucijada para él en ese momento y para todos los limeños riesgosa. Y bueno, entonces lo hace. Él confiesa antes de salir a caminar, antes al lector le dice, confieso que los dos, M y yo, amamos la emoción, los dos gozamos del peligro. Expuestos sus cuerpos y atentos sus sentidos para experimentar el peligro, lo provocan al cruzar en diagonal por el centro de la calzada en el tramo de más alto tráfico. Ingresan a la experiencia de una emoción intensa con las ganas de fumar un cigarrillo entre los labios, como cuando van al encuentro de un amor peligroso. Dice Mariátegui, dice Juan Croniquer, disculpe, los hombres que fuman van siempre al encuentro de una emoción con un cigarrillo en los labios. Así lo disponen ambos. Su amigo gusta el cigarrillo de tabaco negro, Juan Croniquer no. Y dice él, me place solo el tabaco rubio de los cigarros egipcios. Juan Croniquer, en un recurso de seducción a la probable lectora, le advierte que desea lo que teme. Dice, temo la languidez aromática de estos cigarros rubios como un amor peligroso. Por eso no lo llevé y por tanto no tenía el problema y no sabía cómo crucé sin fumar. Y efectivamente, siendo las 10 de la noche, estando la plaza solitaria, dice la plaza estaba solitaria, a un lado de ella, a lo largo de la acera izquierda, se extendía una ringlera de coches, cuyos pescantes estaban casi desiertos, los ariguas cerraban como sombras. Mi amigo M y yo iniciamos la travesía de la gran plaza solitaria. Empezaron a caminar por medio de la calzada, por medio de lo que era en ese momento una pista pisonada, probablemente una pista cubierta de adoquines de piedra, canto rodado. Y dice, apenas nos habíamos alejado 10 pasos de la esquina de Bosa, de todas las calles de pronto salieron automóviles. Ambos avanzaron 5 metros más y es cuando presienten el miedo próximo e irremediable. El amigo le advierte, no tengo cigarrillos. Y ambos deciden desandar lo avanzado y retornan a la esquina de Bosa. Al subir a la vereda de ingreso al Jirón de la Unión, sienten que pasó el peligro. Dice Juan Croniquer, su vértice parecía un puerto. Los dos tuvimos la sensación de que arribábamos a un desembarcadero. Compró el amigo en la pulpería inmediata sus cigarrillos favoritos, lo prendió, volvió a la soledad y el silencio de la plaza y repitieron la escena. Echaron a andar otros 10 pasos. Esta vez el amigo M prendió su cigarrillo, que había adquirido, y es cuando Croniquer se dirige nuevamente a la lectora para revelarle que él es un paseante de la ciudad, es un cronista paseante de la ciudad, aficionado al teatro, distante a su vez de plebeyos y de aristócratas. Confiesa, yo no fumo nunca esos vulgares y plebeyos cigarrillos de estanco, ni los
rastacueros y petulantes cigarrillos de La Habana que lucen churrierescas envolturas. Juan Cronicar, entonces, le gustó especial, le gustan los cigarrillos rubios que vienen de Egipto, probablemente tiene simplemente la marca que viene de Egipto, y entre líneas se lee que es un ciudadano de grupos burgueses medios, amante de las emociones de una ciudad que revela la posibilidad de sentirlas. Este paseante limeño de gustos especiales, una suerte de dandy de la nueva ciudad, que asoma con las luces de la electricidad y el automóvil, siguieron por medio de la calzada, y otra vez volvió a ocurrir el escenario descrito anteriormente. Juan Cronicar, en el momento que siente esta arremetida nueva del tráfico, va a confesar, no compromete a su amigo, que va a tener una sensación mucho más alta, y es la que distingue de lo que ocurrió en el momento anterior, cuál es la bocacalle que lanza sobre ellos. Por tanto, le llama la bocacalle aviesa y encarnizada contra nosotros, que lo puso al borde de la muerte, que le lanza, dice, el grito de una bocina más aguda, pertinaz y monótona que ninguna, y que sonaba dúo con un ruido de motor de gasolina, igualmente agudo, pertinaz y monótono. Era la motocicleta escandalosa y procaz como una grulla que los embiste a ambos. Sigue el cronista. Avanzó raudo hacia nosotros. Sentimos que su ruido se agrandaba y que la motocicleta era nuestro enemigo feroz y pequeño. Sintieron miedo grande. Siguen. La motocicleta pasó muy cerca de nosotros, rozándonos así, y al pasar junto a nosotros fue alarmante y desesperado su bullicio y más copiosa su humareda. Lograron salvar entonces de esta arremetida. Para él, que ya tiene esta suerte de deslumbramiento, esta suerte de visión, de que hay una bocacalle que tiene inteligencia y que tiene voluntad y que quiere matarlos. Sin embargo, ante esta posibilidad de que le ataque y que los atropelle y que salvaron de ser atropellados por la motocicleta, no arredraron. Por el contrario, deseoso de sentir más, y acá él confiesa, el placer de nuestro miedo, no se subieron, no se auparon al pedestal que está frente a la avenida La Colmena y que hasta ahora está ahí, ustedes pueden visitarlo, y que lo describen claramente, dicen, sobre el cual se eleva una estatua y varias lámparas de luz. Lo bordean esta estatua, y es cuando, sintiéndose vencedores ante las bocacalles y la plaza misma, de pronto se intensifica el torbellino del tráfico, cuando aparece un carretón del tranvía. Ingresó por esa esquina, y de las otras salen dos autos raudos, y carruajes a caballo por la otra. Los encerraban estos últimos en raras elipses que trazaban en colaboración. Es allí cuando llega el momento final de la experiencia de miedo, y este miedo, Mariátegui, y acá está encontrando el sentido de la experiencia, se convierte en terror, y dice, sentimos angustia, vértigo, terror, y tan hondo cansancio de la travesía que hubiéramos preferido que un carruaje nos matara en lugar de seguir sufriendo la amenaza de tantos. Bocinas, reflectores, caballos, todo nos asediaba ferozmente. Mi amigo y yo sentimos que las bocacalles y la gran plaza silenciosa ya incorpora voluntad a la plaza, había querido matarnos. Entonces, ¿qué estamos frente a un cronista que está describiendo con una transparencia, un sentido que él va a buscar y a encontrar. Es una Lima
la del 16, que ofrece una nueva experiencia burguesa, era otra ciudad. Está en realidad proponiendo que la ciudad está contra quienes quieren caminar por el medio de la calzada, más aún si son aventureros que aman la emoción y el peligro y están dispuestos a desafiar la muerte por gozar del placer del miedo. Este es el concepto que María Guiad ha aislado, el placer del miedo. Automóviles, coches, tranvías, motocicletas eran parte de un cuerpo de la ciudad que tenía inteligencia y voluntad. Juan Chroniquer y su amigo, que en el juego propuesto por el cronista, bien puede ser el mismo lector, como dije hace un rato, salieron airosos y mantuvieron la entereza y el aplomo. Pudieron sentir lo que deseaban, el placer del miedo ocasionado por el peligro del tráfico de los nuevos y viejos carros de la ciudad. Termina Juan Chroniquer el relato cuando lograron, después de todo este torbellino, arribar a la esquina del Teatro Colón para asistir a la función del cierre, agotados por las sensaciones, desfallecíamos, habíamos sufrido mucho, callábamos. Victoriosos en su empeño, siguen diciendo, solo nos dijimos a un tiempo y como si hubiéramos conversado, ya mucho sobre nuestra emoción. Interesante, ¿no? La aventura pues valió para ambos, para el cronista y para el lector, porque en realidad M actúa como el lector que está con él en esa travesía, pero también él va a referir otra experiencia que ocurre al costado de él, de una pareja de caminantes conservadores, esposos burgueses, que caminan respetuosos de las reglas urbanas por la acera del frente. Juan Chroniquer nos refiere el diálogo de aquellos, y ella le dijo a él, hemos llegado temprano a la función. Los dos tenían el aire de satisfacción que se tiene después de un ejercicio digestivo. Entonces estamos ante una sutil, fina y precisa descripción que le permite, y acá viene, diríamos, el último momento de todas las crónicas que escribe Juan Chroniquer, las fundamentales, de ofrecer una acción al lector, la promesa de la aventura. El lector o la lectora lo acompañaron en su paso del gozo en el miedo hasta el gozo más agudizado, que hace frontera con la angustia y el terror. Juan Chroniquer abrió así una comprensión de los pliegues del placer del miedo y valoró también esa dimensión que él construye y es la sensación de que las cosas tienen ánimo, inteligencia y voluntad. Y, sin embargo, ese es el cronista, ese es el intelectual que se construye siempre en diálogo con lo alterno, presenta el camino alternativo de quienes caminando seguros, sin tropiezo, siguen lejos del placer del miedo y de la aventura, llegan temprano como ellos a la función y son gratificados con una buena digestión de la cena que disfrutaron probablemente como Juan Chroniquer en los salones del Palais Concert. Solo que probablemente y seguramente Juan Chroniquer y su amigo no tuvieron una buena digestión. Bueno, este es el tipo de crónicas que Mariátegui va a desplegar. Deben de haber sido cubren cerca de 5 volúmenes. Diariamente escribía una crónica. Él va a poco de este acontecimiento en la primavera de ese año, ante la invitación que le hace un aviador de aeroplano, que por vez primera se abren a cualquier periodista, a cualquier ciudadano de Lima que quiera sobrevolar la ciudad, ofrece llevarlo en el avión, y nadie acepta, excepto Juan Chroniquer. Es decir, Juan Chroniquer sí acepta. Este hombre que conoce a través de exponer su sensibilidad y exponer el cuerpo y el alma entera a una experiencia, se trepa al
al aeroplano, cuenta que fue en búsqueda, ansiando la emoción fervientemente, no aceptó que le pongan anteojos, sí, la protección del rostro, dejando solo los ojos y la boca abierta para comunicarse con el conductor de la avioneta, el aviador Figueroa, y empezó la aventura. Él lo primero que hace está yendo en búsqueda nuevamente del placer del miedo. Y de hecho lo busca. Él dice, confiesa que fue justamente para buscar esta sensación. Sin embargo, lo que va a encontrar, y esto añade entonces al lector, le dice, lo que todo aquel que puede sobrevolar en una avioneta con la cara abierta al aire en la altura, es encontrarse con el infinito, asomarse al infinito. Y de hecho el título que le pone a su artículo, a su crónica, disculpen, es La ruta del Ícaro, asomándose al infinito, impresiones de un vuelo escritas para el día de hoy, que es el aniversario de Jorge Chávez. Esto fue escrito en el 27 de septiembre del año 15. Bueno, Mariátegui, disculpen en este momento, Juan Croniquer, va también a referir al lector que esa plenitud de estar con el aeroplano que ascendía sobre el mar y con la prueba puesta al infinito, dirá, le despierta una mirada poética sobre la ciudad. Pero se acostumbra a los vaivenes, a los bajones que produce los vacíos de aire, las caídas repentinas que le molestan. El descenso rápido, dice, es angustioso y molesto. He tenido una depresión grande y el primer malestar del vuelo, pero ignorante de que este tumbo inesperado era efecto de una extraordinaria del viento, he seguido confiado y he sentido otro tumbo más recio. Figueroa, imperturbable, movía las palancas y bueno, pero no sentía la angustia del miedo. Sin embargo, sí, repito, confiesa que él mira con otros ojos la ciudad. Y dice, por ejemplo, él, pero enseguida advierto que viajamos con rumbo al Callao nuevamente, miro cercana la mancha blanca del cementerio de Bellavista, y sobre el marco del panorama verde la miro poética. Allá en la lejanía Lima brumosa y gris, se recoge medrosa al pie del cerro cuya cima envuelve la niebla como un cendal de tristeza. Es decir, es un cronista que va no solo a hacer una apertura plena de su sentir, de sus sensaciones, sino que al momento que ha aislado el sentido de la experiencia y lo transmite, va a igualmente hacerlo revivenciando y colocando, probablemente hace apuntes precisos, casi transcribiendo directamente la experiencia. El miedo, la sensación de infinito en el aire, el amor, lo va a desarrollar en sendas crónicas, este último, que además él va, y eso una destacadísima escritora argentina de literatura y magnífica en la crítica de Mariátegui, Bernabé, recomiendo altamente su libro, que lo estoy ubicando por aquí debe estar, Mónica Bernabé, el libro se llama Juan Croniquer, el otro José Carlos Mariátegui, de Plaza Editores. Ella va a descubrir que Mariátegui va a innovar el género de la crónica. Mariátegui sigue los pasos
probablemente esta apertura, y de hecho no es solamente él va a aprender esta apertura de la sensibilidad, a conocer a través de sus sensaciones, lo va probablemente y seguramente, algunos dirán, de las crónicas que realizaba el conde de Lemos, Abraham Valdelomar, y otro gran amigo cercano a él en el diario La Prensa, que es Nicolás Yerovi. De hecho, no solamente va a cometer la experiencia de la belleza, del peligro, del riesgo, del amor, que él verifica, de la violencia, del crimen en la ciudad, va a ser un cronista, diríamos, de los acontecimientos criminales y va a seguirlos y va a transcribir entrevistas inclusive, sino que también lo lleva a Mariátegui una etapa de su vida como a Valdelomar, y ahí sí, con toda certeza, él está siguiendo a su maestro de vida, Abraham Valdelomar, a ser un cronista parlamentario. Está pendiente de realización de una importante, de necesidad de un estudio que abarque la importante producción de la crónica parlamentaria de Valdelomar y de Mariátegui, que fueron extraordinarias. Es a través de esta crónica parlamentaria que él va a conocer el socialismo. Es decir, él va a expectar, va a estar atento a los debates parlamentarios, él va a tomar posición, y así lo va a decir abiertamente a sus lectores, por un socialista francesado, jauresiano, que era muy cercano al nuevo periódico que en el año 16 se vuelve a salir separado de la prensa, que es El Tiempo, esta vez en manos de Luis Ulloa Cisneros, el hermano de Alberto, que era el director de la prensa, y que obviamente ya con Luis Ulloa es la primera vez que aparece una prensa socialista de corte jauresiano, parlamentario, es decir, un socialismo que se propone reformas a partir de las decisiones democráticas en el Congreso de la República, en el Parlamento, en la Cámara de Diputados y Senadores en ese entonces, y que simplemente escucha los ecos de la movilización de los trabajadores, de las mujeres, de todos los grupos sociales para tramitarlos. Ahí hay toda una variante, ¿no? Hay una crisis que va a desarrollar luego Mariátegui, porque él no va a ver el pulso de la vida ahí. Es más, va a admirar, sí, a parlamentarios socialistas de la calidad de Víctor Maurtua, con quien se identifica, o de Alberto Secada, otro magnífico parlamentario médico chalaco que estuvo en el grupo de González Prada, en el partido de González Prada, al igual que Maurtua, ambos estaban en este grupo, o civilistas democráticos de altísima calidad parlamentaria, como José Matías Manzanilla. Estos tres, sin duda, van a ser para Mariátegui amigos cercanos, sobre todo quienes van a asumir el socialismo parlamentario abiertamente, como son Secada y Maurtua. Sin embargo, él va a siempre, como cronista, estar atento a la palabra y es muy afectuoso. El afecto es mutuo con Matías Manzanilla, pero son tres. Y el establecimiento de mineros, de abogados, de propietarios, de abogados de los terratenientes tradicionales de la sierra, es mayoritario. Y hay un personaje que está siempre al lado de un empresario muy pujante, muy exitoso y muy conservador, que es Mariano Ignacio Prado, y que es el objeto tanto de Valdelomar, de Conde de Lemos, como de Juan Kronecker, de la crítica feroz del establecimiento respecto de él, de una construcción deliberada, caricaturesca, donde la ironía se va a concentrar.
y es el diputado Bernardino Pérez. Uno lee las crónicas y puede quedarse con este filo, este ejercicio de la ironía como arma mortal para poder desarrollar un punto de vista entre los lectores. Era un maestro de esta fórmula, el cronista Conde de Lemos, como también para otros afectos lo era Nicolás Yerovi. Y Mariátegui sigue esa senda, y creo que las crónicas de la ironía más fina, que esa etapa, digamos, de asimilación del mundo criollo cosmopolita de Mariátegui, que va desde sus 16 hasta su regreso de Europa, es significativo, es muy importante. Pero, y con esto voy concluyendo, como lo más importante en el programa de experiencias, en el universo de experiencias que Mariátegui va a explorar y luego va a encontrar su sentido organizador y luego va a exponer en sus crónicas, en sus artículos, es sin duda lo que le confiesa a Berta Molina, que marca y organiza de una manera toda esta fase de Juan Croniquer, toda esta etapa del personaje Juan Croniquer. Es cuando él, decantado, ya él dice que no siente emoción potente, adhesión potente a la prédica de los sacerdotes en las iglesias, cuando va, diríamos, como cronista y también como persona, y él va a retirarse a una especie de confinamiento decidido en el monasterio de los Descalzos del Rímac, y desde ahí le escribe a una amiga que es un amor de amistad, que es un ejemplo donde la amistad tiene además corredores por donde está la coquetería, la confidencia, diríamos, afectuosa y sensual, que se llama Ruth, Berta Molina. Y le dice a Ruth que, Ruth le dice, repito que he venido aquí a este monasterio para escribir una novela corta, francos y tibios perfumes de voluptuosidad y de amor, eso tendrán esa novela corta, y por eso he buscado este asilo místico. Es una paradoja, dice. Hoy, y esto es fundamental, inquiero la voluptuosidad del misticismo, de las procesiones, de las mujeres creyentes, de las señoritas limeñas, burguesas, cosmopolitas creyentes, y mañana tal vez, dice, voy en búsqueda del misticismo de la voluptuosidad. Estos dos campos, la voluptuosidad, la alegría, la experiencia, digamos así, renovada de fiesta que la procesión trae consigo, la procesión limeña, criolla, la va a describir en sendos artículos sobre la Cuaresma, sobre Semana Santa, y con uno de ellos, sobre el Señor Milagros, gana un premio que lo encumbra como el mejor cronista de Lima en 1918. Pero donde va a ir a tener una experiencia capital, decisiva, creo, en su vida, es cuando se va en búsqueda del fondo místico, de la verdad espiritual profunda, interna, de una obra magnífica de erotismo, que es La danza de la muerte de Sainés, protagonizada por Norca Ruskaya. Es decir, Mariátegui, y con eso termino, si hay todavía tiempo, Enrique. ¿Todavía tengo tiempo? ¿Aló? ¿Enrique? Sí, Rafa, ¿cómo estás? Mira, nos has deleitado con tanto dato, con tanta... Te damos, más bien, redondea en un minuto o en dos para que ya nos vayamos felices. Y Ya, perfecto. yo que visito Lima con frecuencia, me ha encantado. Pero vamos ahí, termina tú. Bien. Bueno, lo que quiero señalar es que esta experiencia decisiva de Mariátegui con
la danza macabra o la danza de la muerte, esta obra magnífica francesa de puestas en escena consecutivas en todas las grandes ciudades de la época, va a ser comentada por Valdelomar y él va a destacar ahí digamos, el significado, el sentido de la obsesión. Va a mirar Valdelomar la presentación que hizo Norca Ruscaya en el municipio, dirá con qué propiedad, con qué fuerza sugerente interpreta a la bella mujer la noche obsesionante y cómo ve y va transformándose en cuerpo y en alma al extinguirse las sombras nocturnas. Pero Mariátegui va de frente y publica su crítica, va de frente a este fondo místico y a la plasmación de la fuerza erótica del cuerpo danzante Norca Ruscaya, y dice, la más íntima perfección de Norca Ruscaya no está en sus manos. Esas manos blancas y columbinas, evocadoras de las que la alabanza oriental comparó con dos cándidas palomas, no está tampoco en su cabellera negra y perfumada, como la de Salomé, no está en su euritmia juvenil y felina, está en sus ojos. La más espiritual gracia de su cuerpo. Los ojos de Norca Ruscaya son mágicos, saoríes, expresivos, de una artista grande agitada por una honda inquietud estética y un esoterismo ideal. Entonces, ¿qué hace este cronista que ya publicó? ¿De qué se trata? Le propone a Norca Ruscaya y con su redactor amigo Falcón, un violinista Cáceres y dos amigos más, se ponen de acuerdo, él como un cronista respetado y reconocido en la ciudad, le aceptan ir a la plataforma de la tumba del presidente de la República principal de la República Liberal del 19, Ramón Castilla, para que Norca Ruscaya dance la danza de la muerte ahí. Van al cementerio, cerca de la medianoche, se instalan en la plataforma de la hermosa superficie en la que está el mausoleo de Castilla y danza Norca Ruscaya, esta alegoría de la muerte, que cuando uno va exactamente a ver qué trata, se trata de dos jóvenes que, erotizados, imantados por la fuerza de su atracción erótica y sexual, copulan en el cementerio y producen la exaltación súbita de los muertos que salen alegres y van a celebrar esta deslumbrante forma que adopta el amor de esos jóvenes transgresores. Bueno, esa es la trama de la puesta en escena. Se realiza la puesta en escena y cuando están saliendo del cementerio, por eso el dibujo aparecen, se les dibuja a ellos saliendo del cementerio, un tercero descubre que era el administrador, al parecer un segundo administrador, y da cuenta a las autoridades de la ciudad y detienen a Mariátegui, detienen a Norca Ruscaya, a su mamá, ya había ido con su mamá, y se produce un escándalo mayúsculo. Cuando la noticia llega en primeras planas del periódico conservador del Comercio, en ese momento además no tan conservador como como lo fue hace unos años, vamos a tener un escándalo mayúsculo. Mariátegui va a prisión, él va a tener una prisión por varios días, también va a estar en prisión, va a estar retenida en su hotel, Norca Ruscaya, y Mariátegui espera prudentemente que pase esta ola conservadora, va a hablar de un personaje, le pone a Lima como un gruñón y conservador cuando va a referirse a lo que pasó en la prensa, y luego hace una crónica, un artículo, disculpen, donde de una forma absolutamente desafiante pide disculpas a los lectores, pero termina su artículo repitiendo en gran medida lo que había puesto en lo que hemos leído. Entonces, estamos ante un personaje que frente a una circunstancia límite, en este caso ha producido una disrupción cultural de gran dimensión, que le cuesta la cárcel,
ve la productividad enorme de poder transmitirle a la ciudad sensaciones organizadas en sentidos que avistan nuevas formas de ser, de comportarse y de cultura. Bueno, gracias por escucharme. Disculpe lo largo de esta exposición. Gracias, Rafael. Estamos muy contentos de haberte tenido en la Universidad de San Ignacio. Los miércoles de actualidad siempre son así, muy ricos, muy llenos de invitados importantes como tú. Y los invitamos a nuestros amigos, estudiantes y amigos de este miércoles de actualidad al próximo miércoles, que se hablará sobre la investigación en el espacio del doctor Trónico, que nos va también a ilustrar sobre las nuevas investigaciones. Rafael, muy reconocido. No hay tiempo para preguntas, mil disculpas. Todos están llenos de preguntas, me están diciendo ahí. Muchas gracias para ti, Rafael. Muchas gracias en nombre del sistema de bibliotecas de nuestra universidad. Muy reconocido. Y no pido un fuerte aplauso porque no se va a escuchar, pero sí, muchas gracias, Rafa. Chao, nos vemos. Gracias a todos. Gracias.